Hey, esa gente, ¿qué tal? Vamos a hacer una pequeña actualización en este vídeo sobre este arbolito, ¿vale? Este arbolito es un arce que llevo preparando desde hace, pues no sé, unos cuantos años, no sé cuántos años. Este arce este año ha sido comido por un perro, ¿vale? Tengo un cachorro, un mastín, y le da por llegar a mi zona de árboles. Y este año, después del trasplante de este árbol, que ya lo tenía muy encauzado, ¿no? Lo tenía con una buena futura formación, ¿vale? Digamos las ramas primarias, como es primera, trasera, segunda, trasera, tercera, trasera, todas esas cosas. O sea, la alternancia de ramas la tenía perfecta y ya solamente era ramificar. El Nebari es totalmente plano, sigue estando debajo la macetita esa, ¿vale? El grosor ya es un grosor, no es contundente, pero ya es bonito. O sea, es un árbol que si yo lo tuviera, por ejemplo, a esta altura, pues tendría un buen grosor. El árbol, vamos a hablar un poquillo sobre la especie, ¿vale? Este Arce palmatum, como veis, tiende a echar entrenudos largos. Eso sería demasiado trabajo. O sea, yo no quiero estar en contra de la naturaleza de este árbol. Como es un árbol que me echa, ha pasado por aquí algo que se lo ha comido, como echa unos entrenudos bastante largos, no me apetece estar con él pinzando y que su futura formación tarde muchos años. O sea, eso es ir en contra natura. Como tiene hojas bastante grandes, como tiene entrenudos largos, como me apetece echarle menos tiempo a este árbol y no estar tocándole las narices, vamos a hacer una cosa. Le vamos a dejar esta rama súper larga, muy larga, para que engorde toda esta zona. ¿Vale? Engorde toda esta zona, eche más raíz, sea más contundente el Nebari, ¿vale? Esta va a ser su primera rama, va a tener una rama baja, Su primer entrenudo es relativamente corto. Digo relativamente corto porque si fuera largo, o sea, si fuera un árbol pequeño sería muy largo, pero este árbol le vamos a hacer... vamos a ver, vamos a hacer un... aquí, vale. Le vamos a hacer una altura pues de unos 50 centímetros, calculo yo. Entonces, para este árbol hacerlo a unos 50 centímetros de altura, necesito engordar muchísimo esto. Necesito que esta base sea más o menos por donde marcan los dedos, ¿no? Y luego la apertura de raíz más fuerte. Para ello tenemos que dejar esta muy larga, o sea, todo lo que se pueda, esta rama, todo lo que se pueda, y cuando la podemos, tendremos que quitar hasta el primer nudo, ¿vale? Entonces nos quedaríamos con esta salida. Entonces lo que tenemos que hacer es alambrar esta zona para ponerla en vez de que vaya hacia arriba, que vaya ligeramente hacia abajo y sin evitarnos un pulpo, sin evitarnos una subida y bajada, directamente una bajada y estabilización, ¿vale? Eso sería la primera rama. Tenemos aquí detrás una trasera de profundidad que no está mal, esta no hay que retirarla, nos la quedaríamos. Aquí donde se ha comido el árbol, donde se ha comido el perro el árbol, ¿vale? Aquí pues nos ha salido esta que vamos a definir como primera rama y esta como principal, pero no nos vamos a quedar con toda esta rama. Esta rama va a ser podada. Lo que vamos a hacer este año va a ser sobrealimentar a este... Fijaos qué bonita la curvatura que me haría ya así,
¿vale? Pero no es lo que queremos. Queremos esa curvatura, pero no queremos este tubo de rama. Si yo esta rama la dejo engordar y ponerse alta, por ejemplo, 2 metros de altura, 2,5 metros de altura, va a ser todo, va a engordar por igual, va a conificar muy poco, o sea, va a tener muy poca conicidad y no nos va a servir. Va a ser el típico árbol de comercial, de tienda, que no va a tener gran valor hasta que no cojamos y desde el primer nudo, ¿veis? Este nudo, desde este primer nudo cortemos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros cortemos, van a salir otras 2 ramas. Una que nos va a dar, por ejemplo, salir hacia este lado como tercera rama. Lo suyo es, para tener una alternancia correcta, sería trasera, primera rama, a la que cortaremos a primer nudo, para que se bifurque en 2, y así sucesivamente. Seguimos con el árbol. En el primer nudo deberíamos de conseguir una trasera, para que sea trasera, primera, trasera, segunda, trasera, tercera. Entonces tenemos que estar cambiando de ápice continuamente. Este árbol hay que volverlo a hacer, entonces hay que estar cambiando de ápice continuamente. O sea, este año es vigorizar esta rama para después cortar aquí y que nos dé tiempo a otras 2 ramas, una que nos sirva de trasera y otra que nos siga para continuar el árbol, la parte principal, para que el año siguiente volvamos a dejar crecer la rama principal y tener una segunda rama, trasera, tercera rama, por ejemplo. Y cada vez que tengamos algo más de la estructura, tendremos que dejar crecer sus ramas para que la base de sus ramas sean fuertes y no sean pequeñitas, sus entrenudos sean buenos, etcétera, etcétera. Pero eso ya lo iremos viendo según vayamos formando este árbol. Otra cosa que hay que trabajar es esto que me arrancó el perro, que se lo comió. Entonces, lo que tendremos que hacer, este año no lo voy a hacer seguramente, ya veré si lo hago, depende de la fuerza del árbol. Vale, a ver si lo vemos desde aquí, en el muñón toda esta zona, hay que retirarla hacia acá. Hay que retirarla hacia acá, para que esta rama cicatrice toda esta zona y quedará como algo, no sé, como algo característico de este árbol. No es muy normal un arce con madera muerta, ya explicaremos el porqué. Más que nada porque hay que cuidarlo mucho por la pudrición de madera. Es un árbol no es un árbol de madera noble, es un árbol de madera blanda. Entonces hay que evitar trabajos de madera muerta, hay que tener cicatrización, o sea, esto de aquí es un cambio de ápice, ¿vale? Porque este árbol le estamos cambiando de ápices. Esto es un cambio de ápice que poco a poco va a ir cerrando, ¿vale? Todas estas cicatrices con el tiempo se tienen que ir trabajando y el árbol las tiene que cerrar. Y luego acaban siendo como cosas características del árbol, ¿no? Cosas que le van a dar un mochicomi. Lo dicho, este árbol hay que volverlo a trabajar. Qué bonito quedaría así, ¿eh? Pero no os hagáis ilusiones, que no. Que este árbol va a ser un moyogi. Va a ser un moyogi de unos 50-60 centímetros, en el cual tenemos que potenciar mucho este grosor. Tenemos que dejar ramas de sacrificio muy largas para potenciar sobre todo sus primeros 20-25 centímetros y luego ya después pues toda su formación de ramas, engordarla, etcétera, etcétera. Nos va a llevar varios años otra vez, pero bueno,
como se dice, hay que tener paciencia en el bonsái y poco a poco se van haciendo las cosas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Darle al like y suscribiros. Darle a la campanita.